¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que tu mente no se detiene, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas claras? Tal vez has pasado largas horas en la penumbra, en medio del silencio nocturno, tratando de comprender por qué el cielo parece guardar silencio. Revives una y otra vez tus decisiones pasadas, buscando errores ocultos o señales que no supiste ver. Te proyectas hacia mañanas que no llegan, mientras tu interior se llena de ruido, dudas y un peso que parece imposible de cargar. Pero, ¿y si te dijera que lo que tu mente anhela no es más conocimiento, ni teorías humanas, ni explicaciones lógicas? Lo que realmente necesita es fe. Fe para soltar aquello que no está en tus manos. Fe para respirar hondo cuando todo dentro de ti exige control. Fe para avanzar, aún sin entender, confiando plenamente en que Dios sigue siendo soberano, aunque no lo percibas. Este mensaje no llegó a ti por azar. No es una producción más entre tantas. Es un momento divinamente preparado. Hoy, el Espíritu Santo desea tocar esa parte de ti donde nadie más ha podido llegar, porque Él conoce tu cansancio, ese agotamiento que nace de pensar demasiado, de luchar con lo que no puedes ver, de querer descifrar aquello que no tiene lógica humana. Es justo en ese rincón oculto, donde solamente tú y Dios existen, donde Él desea plantar una semilla que transforma todo, la semilla de la fe. Pocos lo comprenden, pero nuestros pensamientos también deben ser restaurados. No basta con que el corazón acepte a Jesús, si nuestra mente sigue atrapada en ideas que nos limitan. Hay razonamientos que suenan sensatos, pero nos apartan del camino verdadero. Incluso hay interrogantes que parecen espirituales, pero que solo avivan el temor. Y si una parte de tu sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de cómo las percibes, y si la sanación verdadera comienza cuando renuncias a entenderlo todo y te atreves a confiar, el salmista expresó algo profundo en el Salmo 94, verso 19. En medio de la multitud de pensamientos que me asaltaban, tus consuelos alegraban mi alma. ¡Qué imagen tan esperanzadora! Una mente llena de confusión, y en medio de ese caos, la voz suave de Dios trayendo calma, no con argumentos, no con teorías, sino con ternura, con presencia, con amor que sostiene. Hoy, en este espacio de comunión, abriremos nuestro ser para que el Señor ministre nuestros pensamientos. Vamos a descubrir cómo abandonar esa ansiedad que consume, cómo ver tu historia desde la perspectiva de la fe y cómo oír la voz divina por encima del eco de tus propias ideas. No será una enseñanza común, será un viaje hacia lo más profundo de tu ser, a esa zona invisible que pocos entienden, pero que Dios desea sanar. Antes de continuar, no olvides dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje alcance a personas que, como tú, están en busca de esperanza. Estás sembrando consuelo en terrenos áridos. Estás llevando luz donde solo hay incertidumbre. También te animo a suscribirte. Este canal se ha convertido en un lugar seguro para quienes no encuentran refugio en una congregación, para aquellos que guardan silencio porque temen no ser comprendidos. Aquí hallan palabra viva, fortaleza espiritual y un sentido de pertenencia. Y tú ahora formas parte de esto. Al suscribirte estás diciendo, quiero seguir escuchando a Dios en medio del ruido. No lo medites demasiado. Hazlo con convicción. Comenta ahora, Dios es mi fortaleza, si aún no lo has hecho. Suscríbete y permanece hasta el final, porque tengo la impresión de que justo antes de concluir, Dios revelará una verdad clave que puede liberar una bendición que lleva tiempo esperando en tu vida. Ahora, respira profundo, abre tu mente y entrega tu corazón, porque está por comenzar un estudio bíblico que quizás no responda a todas tus preguntas, pero sí puede darte la paz que tanto has buscado. Primero, cuando el corazón busca a Dios, pero la mente se resiste, hay instantes
en los que nuestro ser interior clama por el Creador, pero la razón parece jugar en contra. El espíritu anhela quietud. Sin embargo, los pensamientos se arremolinan como un torbellino que lo nubla todo. En esos momentos se percibe una división interna, como si dentro de ti existiera una guerra silenciosa que, aunque nadie note, desgasta más que cualquier lucha externa. Esa batalla interna es agotadora. Es como si cada día algo se fragmentara un poco más. El rey David, atravesando un tiempo de profunda vulnerabilidad, escribió: ¿Por qué estás abatida, alma mía, y por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios. Allí no encontramos una solución lógica ni una estrategia mental, solo una elección del espíritu. Seguir confiando. Porque la mente busca entender, pero la fe decide seguir adelante aún sin explicaciones. A veces, pensamientos engañosos se presentan como sabiduría, pero en realidad son prisiones mentales. Hay creencias que parecen inofensivas, pero nos atan al temor, a la culpa o al deseo de controlarlo todo. Pensamos que, si analizamos más, hallaremos la salida. Sin embargo, sin una guía del espíritu, el exceso de razonamiento nos aleja más de la paz. Es como caminar por un laberinto con los ojos cubiertos, esperando encontrar la salida solo por insistencia. La verdadera salida no está en dar más vueltas, sino en mirar hacia arriba. La fe no ignora la realidad, pero la trasciende. No es un abandono de la razón, sino una entrega a una sabiduría más elevada. Confiar en Dios no es apagar la mente, es alinearla con su verdad. Hay momentos en los que el alma se apacigua no por entenderlo todo, sino por saber en manos de quién descansa, como un pequeño que cierra los ojos tranquilo en el regazo de su papá, sin tener respuestas, pero con la certeza de que está protegido. Así funciona la fe cuando la mente es un campo de batalla. El adversario lo sabe muy bien, por eso lanza sus ataques a los pensamientos, porque si logra sembrar confusión, puede apagar la esperanza. Si consigue que todo parezca un enredo, puede sembrar dudas sobre el amor divino. Pero hoy quiero hablarte con firmeza y convicción. Tu mente no es tierra de nadie, le pertenece a Dios, y aunque las dudas hayan echado raíces, el Señor puede hacer que florezca la confianza otra vez. En la cotidianidad, pequeñas cosas pueden desestabilizar tu paz interior. Una palabra mal interpretada, un conflicto sin resolver, un recuerdo que reaparece sin avisar, y de pronto te encuentras atrapado en un torbellino de pensamientos. Es como si una neblina descendiera de golpe y ya no pudieras ver el sendero frente a ti. Sin embargo, es justo ahí cuando la Escritura se convierte en guía, no siempre para darte todas las respuestas, sino para recordarte que no caminas solo. Si tan solo bajaras el volumen de las preguntas y elevaras el oído hacia la voz de Dios, descubrirías que es una elección del alma. Es decidir qué pensamiento dejar entrar. Es optar por descansar, aún sin comprender, sabiendo que el Creador ya ha contemplado el desenlace, y aunque ahora todo parezca un laberinto, tu historia sigue en sus manos. He visto personas cuya fe parecía tan sencilla, pero tan profunda, que irradiaban una paz indescriptible, no porque sus días fueran livianos, sino porque aprendieron a rendirse, a dejar de aferrarse a la necesidad de entender, a habitar los misterios con humildad. Y te aseguro que vivían con más ligereza, descansaban mejor, amaban con mayor entrega y reían sin reservas. Quizás esa sea hoy la invitación de Dios para ti, dejar de pedir explicaciones y empezar a pedir serenidad. Porque cuando el pensamiento se aquieta y el alma se abre, el Señor encuentra espacio para actuar. Y no es cualquier calma, sino esa que supera todo entendimiento. Esa paz que no nace de lo lógico ni de lo visible, sino que desciende como una melodía suave en medio del silencio. No necesitas tener todo claro para estar en paz. Basta con saber que Dios está presente. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, Él está moviendo cosas en lo invisible.
Tal vez aún no lo percibes, quizás dentro de ti sigue soplando el viento de la tormenta, pero si hoy decides creer, aunque sea con un leve suspiro, ya estás comenzando a avanzar hacia la libertad. La mente se pacifica cuando el alma se rinde, y cuando eso sucede, la fe brota como una semilla que no necesita la luz para empezar a abrirse paso. Permite que esta verdad se quede contigo por unos instantes. No trates de desmenuzarla, no busques explicaciones, solo siente y permite que Dios comience a rediseñar el paisaje de tu interior. Segunda parte. Cuando la razón se vuelve un muro, muchos creen que el razonamiento es la herramienta más fiable para evitar errores, para mantenernos en la realidad. Y, en muchos aspectos, es útil. Pero cuando se trata del corazón, de los senderos divinos, la lógica puede convertirse en un límite que impide ver el horizonte, porque el reino no se mueve según las ecuaciones humanas. Lo que nosotros llamamos final, para Dios, es un principio. Lo que identificamos como pérdida, Él lo llama siembra, y lo que asumimos como pausa, muchas veces es preparación. Hay momentos en los que parece que Dios ha hecho silencio. Se ora, se espera, y aparentemente no ocurre nada. Entonces el pensamiento comienza a elaborar conclusiones. Quizás no soy digno, tal vez no oré correctamente, ya no me escucha como antes. Y esa lógica, que pretende protegernos del dolor, puede convertirse en una prisión, porque lo que no se comprende se interpreta como castigo. Y no siempre es así. Abraham fue llamado a abandonar su tierra sin un mapa en las manos ni explicaciones. Solo tenía una promesa, y la obedeció. Desde la lógica, su decisión parecía absurda, pero fue la fe la que le marcó el rumbo. Porque hay caminos que solo se entienden al andarlos, no antes, no desde la certeza, sino paso a paso. Y si lo que necesitas no es conocer cada detalle del plan, sino confiar en quien lo trazó, entonces estás llamado a una fe más profunda. La razón exige evidencias, el corazón pide señales, pero la fe invita a confiar. Hoy, esa es la propuesta. Confiar más allá de lo entendible, más allá de lo visible, más allá incluso de nuestras propias ideas. Porque en ocasiones, soltar el pensamiento lógico y aferrarse a la fe no es ignorancia, sino sabiduría desde lo alto. Con frecuencia, nos sujetamos a la lógica por temor. Pensamos que si analizamos todo, evitaremos el sufrimiento. Pero la verdad es que ninguna lógica puede resguardarnos del quebranto. Solo la fe sostiene cuando todo se desmorona. Solo la fe da sentido al caos, porque la razón se queda sin palabras cuando llega la pérdida, cuando se rompe un lazo, cuando el diagnóstico no tiene marcha atrás. Y sin embargo, en ese punto, en medio de la oscuridad, la fe susurra: esto aún no termina. Jesús también vivió momentos en los que, bajo los parámetros humanos, nada tenía lógica. ¿Qué sentido tenía sanar en sábado si eso solo atraía la ira de los líderes? ¿Por qué quedarse dormido en una barca durante una tormenta? ¿Por qué llorar por Lázaro si sabía que lo levantaría? Pero él no caminaba bajo las reglas de la lógica, caminaba bajo la voluntad del Padre, y ahí radica la gran diferencia. La mente a veces busca controlar, no por arrogancia sino por heridas, porque ha sido decepcionada, porque teme volver a confiar y ser lastimada. Pero cuando esa mente herida suelta el control, cuando el alma elige confiar, aunque duela, aunque no se entienda, algo empieza a sanar. Dios no te está pidiendo que abandones tu capacidad de razonar, sino que renuncies a esa necesidad constante de tenerlo todo claro. Él no exige que entiendas cada paso, sino que sigas avanzando incluso cuando no haya señales visibles. Quiere que creas, aunque no haya garantías. Y si en lugar de buscar explicaciones te atrevieras a buscar su cercanía, descubrirías que su presencia lo transforma todo. Tal vez no resolverá todos los enigmas, pero llena el alma con algo más poderoso que la lógica,
propósito, dirección, calma, y eso basta. He conocido a muchos que han pasado años dentro de templos, estudiando la Escritura, escuchando predicaciones, siendo diligentes en la asistencia, pero en su interior siguen atrapados en sus pensamientos. No es por falta de conocimiento, sino por escasez de rendición, porque aún intentan tener el control de cada circunstancia. Pero la fe genuina no florece donde todo se domina, sino donde uno se entrega. Tu intelecto puede ser agudo, estructurado, brillante, pero si no se somete a la voluntad divina, siempre quedará una parte de tu ser insatisfecha. No fuiste creado para razonar cada detalle. También fuiste formado para confiar. Como Pedro, que no necesitó comprender lo imposible, sino que se bajó de la barca cuando escuchó una simple orden: ven, y esa misma voz sigue pronunciando ese llamado hoy, dirigido a ti. Ven, aunque te asalten las dudas. Ven, aun cuando la tormenta interior no cese. Ven, aunque tu mente grite que no es el momento adecuado, porque el descanso del alma no se halla en lo lógico, sino en lo eterno, y lo eterno no siempre se explica, pero sí se experimenta. Entrega tu lógica, no la deseches, simplemente entrégala a la fe, porque cuando Dios ocupa el centro de tu mente, la razón no se convierte en impedimento, sino en puente, y lo que antes era campo de batalla en tus pensamientos se transforma en suelo fértil para que brote la esperanza. Tercero, el aparente silencio de Dios y el bullicio interior. Todos los que siguen este camino enfrentan un momento donde parece que el cielo se ha cerrado. Se ora, se clama, se aguarda, pero no se oye nada. Solo un silencio denso que se extiende sobre los días como un velo. Y mientras el espíritu guarda silencio en reverencia, la mente empieza a llenarse de conjeturas, temores y teorías. En lugar de encontrar paz, ese silencio que debía profundizar nuestra fe se transforma en una fuente de ruido interno, de pensamientos que perturban. No son pocos los que abandonan la oración, no porque hayan perdido la fe, sino porque no soportan el vacío que sienten. Pero no es que Dios no esté hablando, es que lo hace de forma distinta. Se expresa a través de la espera, en los tiempos lentos, en los procesos invisibles. Habla desde lo que no cambia, desde lo que no entendemos, desde lo que no llega. La mente, en cambio, quiere rapidez, certeza, explicaciones claras. Pero Dios moldea nuestro carácter en la lentitud, entre lo que pedimos y lo que Él finalmente entrega. Existe un bullicio dentro de nosotros que no tiene origen externo. Es ese pensamiento persistente, esa duda que regresa una y otra vez, ese análisis que nunca cesa. Nos preguntamos si hemos fallado, si Dios se ha apartado, si somos indignos de su amor. Y ese espacio que debía ser terreno de confianza se convierte en una fuente de inquietud espiritual. Sin embargo, Dios no ha desaparecido. Él no se ha ido. Solo ha cambiado la forma de actuar. A veces se oculta, no para alejarnos, sino para que lo deseemos con mayor profundidad, para enseñarnos que la verdadera fe no depende de sentir su voz, sino de confiar en que Él sigue siendo fiel. Tal vez ese silencio que enfrentas es una puerta hacia una búsqueda más profunda. Cuando el salmista escribió: guarda silencio ante el Señor y espera en Él, no hablaba de resignación, sino de experiencia. Sabía que en ese aparente silencio hay presencia, que no escuchar su voz no significa que Él no esté, que no sentirlo no implica abandono. En ocasiones, el maestro guarda silencio durante la tormenta, no por indiferencia, sino para enseñarnos a confiar incluso cuando no pronuncia palabra. Parte de nuestra mente necesita rendirse ante este misterio. Entender que Dios no es una fórmula que responde solo cuando cumplimos ciertos requisitos. No se trata de hacer más para recibir más. Se trata de conocerlo, de amarlo tanto en la claridad como en la oscuridad, tanto en el murmullo divino como en el silencio absoluto.
Una mente saturada no puede distinguir su voz. Por eso, a veces, Él permite que todo se detenga, para que el alma despierte, para que el corazón escuche en medio del silencio. No todo lo urgente es lo importante, y no todo lo evidente es lo eterno. Dios trabaja en lo más profundo, donde nuestros razonamientos no alcanzan. En el plano humano, el silencio puede ser incómodo, pero desde lo divino, el silencio puede ser una expresión de amor, porque nos obliga a depender, no de lo que sentimos, sino de lo que sabemos acerca de Él. Nos llama a recordar lo que ya ha hecho, como un anticipo de lo que vendrá. Nos saca de lo superficial y nos lleva a las aguas profundas, donde nace una fe firme, esa que ya no necesita señales para mantenerse. Y si ese silencio que hoy vives está forjando tu espíritu para recibir algo más grande mañana, no tengas prisa, no trates de llenar el espacio con tus propias respuestas. Algo está naciendo en ese vacío, pero solo brotará si decides quedarte. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es simplemente permanecer en quietud. El alma aprende a descansar cuando la mente deja de exigir razones. Y aunque esto representa un combate diario, también es una puerta abierta, porque cada vez que eliges confiar en medio de la incertidumbre, estás construyendo una fe que no será derribada por ninguna tempestad venidera. Si hoy te encuentras en ese lugar donde Dios parece guardar silencio y tu mente se vuelve más ruidosa que tu fe, haz una pausa, no para pensar más, sino para rendirte por completo. Habla con tu interior, susúrrale que guarde calma, que permanezca en espera confiada. Aunque tus ojos no logren percibirlo ahora, el Señor ya está obrando en lo oculto, y cuando vuelva a pronunciarse, no solo calmará tus pensamientos, también traerá sanidad a las heridas del alma. Cuarto principio: la mente requiere sustento espiritual, no únicamente razonamientos humanos. El pensamiento necesita alimento constante, pero no cualquier cosa lo fortalece verdaderamente. Muchos intentan apaciguar la inquietud interior con explicaciones, teorías o respuestas que parezcan lógicas. Incluso buscan distraerse momentáneamente, llenándose de datos y conclusiones. Sin embargo, terminan igual de vacíos, porque lo que su corazón anhela no es una idea convincente, sino una presencia que abrace y consuele. El alma puede creer, pero si el pensamiento no se entrena en la verdad divina, se convierte con facilidad en terreno fértil para la inseguridad y el temor. Hay pensamientos que se multiplican como maleza, creciendo de forma sutil hasta nublar nuestra visión por completo. Por esta razón, es vital fortalecer la mente con lo que procede del cielo, no solo para cambiar nuestra manera de pensar, sino para vivir desde una óptica distinta. Pregúntate con sinceridad, ¿qué has estado permitiendo que nutra tus pensamientos últimamente? Muchos creyentes leen las Escrituras como si se tratara de un texto más, buscando fórmulas inmediatas, soluciones veloces o promesas a medida. Pero la palabra no fue entregada únicamente para resolver dudas, sino para revelarnos quién es Dios. Y ese conocimiento transforma mucho más que cualquier explicación humana. Lo que realmente trae reposo a la mente no es entender por qué suceden las cosas, sino saber quién permanece contigo cuando todo se derrumba. El Salmo 119, verso 105, declara: «Tu palabra es una lámpara que guía mis pasos, una luz que alumbra mi andar». Esta imagen expresa de forma contundente lo que ocurre cuando elegimos llenar nuestros pensamientos con la sabiduría divina. No hay tiniebla que no pueda ser traspasada cuando esa luz nos guía. No hay confusión que no se disipe cuando el cielo ilumina nuestro interior. Pero esa claridad no aparece por casualidad. Se alcanza con intención, con perseverancia. Así como el cuerpo pierde fuerza sin alimento, la mente se debilita cuando no se empapa de lo eterno. Por eso, tantos creyentes viven atormentados por pensamientos repetitivos, inquietudes continuas o un desgaste emocional profundo.
no porque no amen a Dios, sino porque han descuidado aquello que dejan ingresar en su pensamiento. No toda idea merece quedarse. No todo lo que parece verdadero lo es en realidad. Aquí es donde entra en juego la disciplina interior, ese hábito diario de examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra divina. Una mente saturada de malas noticias, redes llenas de comparación y mensajes llenos de temor difícilmente podrá experimentar la paz que el Creador ofrece. No se trata de ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, sino de aprender a observarlo desde otra perspectiva, como quien sobrevuela una tormenta en lugar de quedar atrapado en ella. Aunque el mar esté agitado, puedes elegir dirigir tu mirada hacia el horizonte. La fe no nos desconecta de la realidad, nos enseña a verla con ojos renovados, y esa mirada nueva nace en el contacto íntimo con la palabra. Ahora, imagina que comenzarás a tratar tu mente como un jardín espiritual. ¿Qué ocurriría si cada día la regaras con versículos, con oración, con momentos de silencio sagrado? ¿Qué pasaría si arrancaras los pensamientos que marchitan tu esperanza y sembraras aquellos que reflejan la verdad celestial? No es una utopía religiosa, es una necesidad del alma, una cuestión de bienestar mental y emocional, porque lo que entra en la mente terminará influenciando cada uno de tus pasos. Vivimos en un mundo saturado de ruido, distracciones y comparaciones constantes. Pero tú puedes decidir qué dejas entrar, puedes escoger qué semillas permites germinar dentro de ti. Cuando eliges alimentarte de lo que no cambia, lo eterno, la transformación comienza a manifestarse. Ya no reaccionas como antes, ya no sientes la urgencia de controlar cada detalle, empiezas a vivir desde la confianza. Recuerda que el adversario no siempre busca destruirte de forma evidente. Muchas veces solo quiere mantenerte distraído, atado a pensamientos que te agotan y te paralizan, pensando sin cesar en aquello que escapa de tu control. Pero tú tienes la opción de cortar ese ciclo. Puedes volver a la fuente. Puedes convertir las escrituras en tu refugio mental. Así como el cuerpo reconoce cuando ha sido alimentado adecuadamente, el pensamiento también experimenta descanso cuando ha sido nutrido con la verdad que da vida. Esto no ocurre por arte de magia. Es fruto de una decisión, de la práctica constante y de la fe. Hoy mismo puedes elegir cambiar el tipo de alimento que ofreces a tu mente, y al hacerlo, descubrirás que la fe no solo habita en el corazón, también puede florecer en tus pensamientos. Quinto principio: pensamientos que esclavizan el alma. Existen ideas que no solo generan inquietud, sino que se convierten en cadenas invisibles que limitan la manera en que vivimos, amamos o nos acercamos a Dios. Son frases silenciosas, repetidas en lo profundo del ser, que con el tiempo se asientan como verdades absolutas para quien las carga. No soy lo suficientemente bueno. Dios ya se cansó de mis errores. Nada va a mejorar jamás. Estas afirmaciones, aunque no provengan del corazón de Dios, pueden aferrarse con tal fuerza que comienzan a condicionar decisiones, vínculos y hasta nuestras oraciones. Lo más engañoso es que en ocasiones no suenan tan negativas, se disfrazan de sensatez, de cautela o incluso de humildad, pero en el fondo son ecos de heridas pasadas, traumas antiguos o mentiras susurradas por el enemigo en momentos de mayor fragilidad. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas de tus elecciones recientes fueron impulsadas por el miedo disfrazado de sensatez? Cuando una idea no está alineada con la verdad eterna, no importa cuán lógica parezca, con el tiempo drenará tu energía y limitará tu avance. El Salmo 19, verso 14, nos deja una plegaria poderosa. Sean agradables a tus ojos mis palabras y los pensamientos más íntimos de mi corazón, Señor. David comprendía que lo que se medita en silencio tiene tanto peso como las palabras habladas, porque los pensamientos no solo se piensan, se respiran, se viven,
Y si esa atmósfera interna no está impregnada de fe, tarde o temprano se llenará de temor. Muchas personas viven su fe con sinceridad, pero también con límites invisibles. No porque no amen a Dios, sino porque su mente continúa gobernada por pensamientos que jamás fueron confrontados con la verdad divina. Una de las formas más discretas en las que actúa el adversario es permitirte amar a Dios, pero mantener tu mente cautiva. No necesita que renuncies a tu fe, solo busca que no la vivas con plenitud. Jesús no vino únicamente a liberar el espíritu, también vino a transformar la mente. Él no solo sanó cuerpos quebrantados, también restauró pensamientos rotos. Levantó a quienes no estaban enfermos físicamente, sino aplastados por años de culpa, miedo o vergüenza. Mira el caso de aquella mujer acusada de adulterio. No solo fue perdonada por Jesús, Él le devolvió su dignidad, restauró su forma de verse a sí misma, le regaló una nueva identidad. Esa también es una forma de sanación. A veces, la voz más difícil de silenciar no es la del enemigo, sino la que nace dentro de uno mismo, esa que se repite cuando no te ves como el Señor te mira. Con frecuencia nos convertimos en nuestros jueces más duros. Nuestra mente nos hace recordar faltas pasadas, promesas rotas, palabras hirientes que dijimos o que recibimos, y llevamos todo eso como si fuera parte de quienes somos. Pero no lo es. Esas cargas ya fueron clavadas en la cruz por Cristo. No tenemos por qué seguir cargándolas. El proceso de transformar la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un trayecto que se transita paso a paso. El primer paso es detectar los pensamientos que no vienen del corazón de Dios y reemplazarlos no con frases vacías, sino con palabras que contienen vida eterna. Son verdades que no se desgastan, promesas que penetran y limpian, la voz de Dios resonando internamente hasta hacer que toda mentira se desvanezca. La libertad mental comienza al comprender que no todo pensamiento que cruza tu mente es verdadero. Cuando tienes la valentía de mirar lo que llevas creyendo durante años y preguntarte, ¿esto proviene del Creador o del temor? Ese cuestionamiento es el principio de la victoria. Imagina lo que podría suceder si, cada vez que una mentira intenta instalarse en tu mente, tú la confrontas con una escritura, con una promesa divina, con una verdad celestial. Tu entorno cambiaría, tus palabras se transformarían, tu visión de la vida se renovaría desde lo más profundo. Hoy el Señor quiere recordarte que no fuiste diseñado para vivir aprisionado por pensamientos de fracaso. Fuiste creado para caminar en libertad, con pensamientos redimidos y un alma serena. La batalla mental es real, pero también lo es la salida. Y esa salida comienza con una elección que debes hacer todos los días. Decidir qué ideas vas a permitir que habiten en tu interior, porque aquello que albergas en tu mente termina moldeando tu vida. Número 6. La fe no es una ilusión ciega, sino una visión más clara que muchas veces desafía la lógica. Hay quienes piensan que tener fe es cerrar los ojos a lo que ocurre, como si se tratara de negar el dolor o ignorar la confusión. Pero la fe verdadera no evade la realidad, más bien la mira desde una perspectiva superior, desde el punto de vista divino. La mente humana necesita evidencias tangibles. Le encanta anticiparse, organizarlo todo, asegurarse de lo que vendrá. Sin embargo, la fe no se apoya en lo visible. Se sostiene sobre la certeza interna de que Dios es bueno, incluso cuando el escenario no lo demuestra, de que Él está actuando incluso cuando todo parece inmóvil. Hay una sabiduría que florece en medio de la inseguridad, cuando no hay respuestas concretas, pero eliges seguir caminando. Cuando todo está oscuro, pero avanzas creyendo que la luz te alcanzará al siguiente paso. Eso no es ingenuidad, es madurez espiritual. Es esa clase de fe que transforma el alma inquieta en un corazón lleno de calma. Es mirar a la tormenta con firmeza y declarar: sé en quién he depositado mi confianza. Hebreos, capítulo 11, versículo 1,
Define la fe con palabras que el mundo no comprende. Es tener certeza en lo que se espera, seguridad en lo que no se percibe. Esa seguridad no nace de una fórmula, sino de una relación. Cuanto más conoces al Padre, más puedes confiar en Él, incluso cuando no logras entenderlo, porque sabes quién es, conoces su bondad, has visto su fidelidad antes y tienes la seguridad de que volverás a verla. Esa claridad espiritual no brota en la comodidad, sino en los momentos en los que todo indica que deberías abandonar la fe y tú decides seguir creyendo. Y en ese acto de confianza, sin saber cómo, tu mente empieza a alinearse con lo eterno, no porque hayas descifrado cada detalle del plan, sino porque ya no buscas respuestas, sino que descansas en el corazón de aquel que las tiene. Y si la verdadera sabiduría fuera, en realidad, rendir la lógica sin desconectarse de la conciencia, la fe no anula el razonamiento, lo somete a una verdad más elevada, reconoce el valor del pensamiento racional, pero no le entrega el gobierno del alma. Existen preguntas que no necesitan solución, sino rendición. Hay misterios que solo el Espíritu de Dios puede explicar. Vivimos en una cultura que exige respuestas constantes. Esa ansiedad nos invade. Pensamos que si no lo entendemos, no podemos seguir. Pero la fe te libera de ese peso, te permite vivir liviano incluso en medio del desorden. Te entrena para avanzar sin tener todo claro, pero con una certeza profunda que nadie te puede robar. Los seguidores de Jesús no siempre comprendían sus acciones, sus silencios, sus pausas, pero cuando decidieron confiar más allá de su entendimiento, su historia cambió. Pedro no comprendía por qué debía lanzar las redes nuevamente tras una noche de fracaso, pero obedeció. Y fue en esa obediencia sin lógica que ocurrió el milagro. La fe que ve con claridad es esa que reconoce: no entiendo lo que está haciendo Dios, pero sé que Él no comete errores. Es esa voz suave que dice: esto duele, pero no me aplasta, porque Él está conmigo. Cuando tu pensamiento empieza a expresarse en ese lenguaje, algo se libera dentro de ti. Ya no necesitas tenerlo todo bajo control para descansar. Ya no necesitas comprender cada paso para confiar, porque has descubierto que la seguridad más profunda no nace de entender el proceso, sino de conocer al autor de cada detalle. Cuando la mente se somete a la fe, se transforma en un canal de serenidad. Deja de ser un obstáculo. Ya no actúa en contra con pensamientos de temor o ansiedad. Se alinea con el alma y en esa armonía interna se puede avanzar con firmeza, incluso en las jornadas más sombrías. Dios no nos exige que dejemos de razonar, sino que pensemos con Él, que permitamos que su voz ilumine nuestras ideas y que su palabra se convierta en el lente a través del cual filtramos nuestras emociones. Al hacerlo, comprendemos que la fe no es una necedad ciega, sino una visión más clara que la razón humana, porque capta lo que no se ve y confía en lo que aún no existe. Número 7. Cuando la mente se agota pero el alma no se rinde. Existen momentos en que no ocurre una crisis dramática ni un suceso trágico, pero el desgaste mental se vuelve palpable. Es un cansancio invisible, como si cada pensamiento pesara más de lo habitual, como si el mundo interno se volviera denso y difícil de transitar. Hay días en los que la mente desea desconectarse, dejarlo todo, rendirse. Y es justo allí donde el adversario intenta susurrar desánimo: nada vale la pena, esto no cambiará, no hay salida. Pero es en ese mismo instante, entre la niebla de la fatiga, cuando el espíritu se levanta con una energía que no se puede explicar. Es como una chispa que se niega a extinguirse, incluso cuando el viento sopla con fuerza. Es esa parte profunda de ti que continúa creyendo, aun cuando ya no sepas cómo expresarlo en oración. Es el eco lejano de una promesa divina que permanece viva, aunque parezca dormida. Hay etapas en la vida espiritual donde la mente colapsa, donde los razonamientos no bastan y todo lo que permanece en pie
es una fe pura, desnuda, esa fe que no se basa en lógicas, sino en una relación viva con Dios, en todo lo que Él ha hecho por ti, en todo lo que sabes que seguirá haciendo. Esta lucha interna no es una señal de derrota. Al contrario, muchas veces indica que estás a un paso de vencer. Hay quienes enfrentan tormentas silenciosas y sienten que no deberían hablar de ello. Les pesa admitir que han pensado en rendirse, pero rendirse no es un pecado. Permanecer en la rendición sí lo es. Y si estás leyendo o escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo sigue soplando vida en ti. Aunque tu mente esté exhausta, tu espíritu aún capta su voz. David lo expresó de manera conmovedora en el Salmo 61, verso 2. Desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¡Qué declaración tan honesta! Reconoce la debilidad, pero busca dirección. No intenta encontrar la salida por su cuenta, sino que clama por un lugar seguro, más allá de sus propias fuerzas. Esa es la clave. No fingir estar bien, sino levantar la voz desde la fragilidad. Cuando sientas que tu mente ya no puede más, no la empujes al silencio, tampoco la abandones. Llévala contigo ante la presencia de Dios. Enséñale a reposar en lo que es verdadero. Háblale con ternura, como lo harías con un niño herido. Y dile, no estás sola, la esperanza aún respira. A veces, resistir no implica grandes gestas. A veces, solo significa no soltar la cuerda. Es continuar orando, aunque no tengas palabras. Es abrir la Escritura, aunque no logres comprender. Es permanecer en silencio, con el corazón quebrado, pero confiando en que Dios recoge cada pedazo. La mente cansada necesita paciencia, dulzura, espacios para restaurarse, pero también necesita dirección, porque si no se le indica un camino, lo buscará por su cuenta y puede terminar en lugares de oscuridad. Por eso, en los días pesados, no te encierres contigo mismo. Invita a Dios a ese lugar íntimo, no para que solucione todo de inmediato, sino para que camine contigo en medio del caos. Y si lo único que puedes hacer hoy es seguir en pie, eso ya es un acto de fe, eso ya es obediencia, eso ya es adoración. El enemigo quiere que creas que tu cansancio es prueba de que Dios te dejó, pero es todo lo contrario. Es en el cansancio donde más nos aferramos a Él. Es cuando se acaban nuestras fuerzas que su poder se muestra más perfecto. No te condenes por estar débil. La debilidad es el terreno donde la gracia florece. Si hoy sientes que estás a punto de rendirte, no te avergüences. Solo recuerda esto: dentro de ti hay un espíritu que aún respira. Mientras haya un suspiro, hay posibilidad. Una oración breve puede transformar el ambiente. Repetir una promesa en voz baja puede callar un pensamiento oscuro. Un paso, por más tembloroso que sea, puede conducirte de nuevo hacia la roca firme. Dios no espera que tengas todo bajo control. Solo desea que mantengas tu corazón abierto. Y si puedes hacer eso, aunque sea en medio del dolor, ya estás más fuerte de lo que piensas. Número 8. Aprender a reposar mientras el pensamiento sigue activo. Uno de los grandes retos de la vida espiritual no es solo confiar, sino aprender a descansar en Dios mientras la mente continúa su marcha. Porque incluso cuando tenemos fe genuina y amamos sinceramente al Señor, hay momentos en que la mente se convierte en un campo de batalla, y no necesariamente por falta de fe, sino por el peso que llevamos, por las emociones acumuladas, por la velocidad del día a día que sobrepasa el ritmo del alma. Vivimos en una cultura que exalta el hacer constante, la productividad, la mente siempre ocupada. Se nos enseñó que el valor está en producir, en ser ágiles, en dar respuestas rápidas. Pero, ¿dónde queda el alma en medio de ese vértigo? ¿En qué momento del día permitimos que el corazón simplemente descanse, sin tener que planear, solucionar o pensar en algo?
Muchos creyentes se sienten culpables por estar mentalmente agotados. Piensan que su fe se debilita cuando su mente no puede parar, cuando sienten que no logran enfocar sus pensamientos para orar o meditar. Hay momentos en los que alguien intenta acercarse a la palabra, pero su mente no encuentra tregua. Los pensamientos desfilan sin detenerse, como un tren en marcha que no conoce freno. En ese estado, algunos creen que están fallando a Dios, cuando en realidad lo que llevan es una carga de agotamiento profundo. El tipo de reposo que el Señor ofrece va mucho más allá de una pausa en lo físico. Se trata de un silencio interior que permanece incluso cuando la vida avanza con fuerza. Es la serenidad que sostuvo a Jesús mientras la tormenta arremetía y los discípulos entraban en pánico. Él dormía, no por falta de conciencia, sino por una confianza inquebrantable en el cuidado del Padre. El Salmo 62 lo expresa con una sencillez que impacta. En Dios solamente reposa mi alma, de Él procede mi salvación. Es una imagen conmovedora, el alma como un lago inmóvil, sin viento que la agite. Una respiración en calma luego de una noche difícil. Esa es la quietud que el alma anhela y que la mente muchas veces no sabe cómo invocar. Pero este descanso no surge solo por cerrar los ojos unos minutos. No aparece de inmediato. Es una elección del espíritu, una expresión de profunda rendición. Descansar en el Señor implica decir con humildad: aunque no entienda, sé que estás aquí. Es dejar que los pensamientos fluyan sin pelear con ellos, sin darles el poder de definir quiénes somos. La mente continuará generando ideas, porque esa es su naturaleza, pero podemos aprender a no ser arrastrados por cada pensamiento que cruza. Desde la fe, podemos observarlos pasar, como quien contempla las olas sin necesidad de subir a cada una. Algunas simplemente deben pasar. Ese descanso al que aspiras no se trata de silenciar por completo la mente, sino de comenzar una nueva manera de relacionarte con ella. Un vínculo donde, guiado por el Espíritu Santo, aprendes a discernir qué pensamientos deben permanecer, cuáles deben ser descartados y cuáles necesitan ser llevados a los pies de Cristo. Porque no todo lo que pasa por tu cabeza viene de ti, y no todo lo que piensas necesita una respuesta. Hay pensamientos que simplemente deben ser entregados. Piensa en tu mente como si fuera una casa con muchas estancias. Algunas están llenas de luz, otras llevan años cerradas, y cuando te detienes, tu pensamiento comienza a abrir esas puertas. Aparecen memorias, decisiones no resueltas, temores, voces del ayer, y eso puede causar temor. Pero precisamente ahí entra en juego la presencia del Espíritu, no como negación, sino como compañía amorosa, no como olvido, sino como consuelo verdadero. Dios no se queda fuera. Él entra contigo a cada habitación de esa casa interior y te dice: aquí también deseo estar, aquí también quiero traer paz. Jesús no evitaba a las multitudes, pero constantemente buscaba estar a solas con el Padre. No porque rechazara al mundo, sino porque entendía que el alma debe sumergirse en el amor para poder continuar dando. Nosotros también necesitamos ese ritmo sagrado. Sin él, la mente se llena de responsabilidades, de voces externas, de presiones internas, y poco a poco, el corazón se pierde y el espíritu se agota. Descansar mientras el pensamiento sigue es como caminar con una melodía suave resonando dentro, aunque afuera todo sea bullicio. Es esa seguridad de que Dios no te está pidiendo una mente perfecta, sino una disposición sincera. Es tener la libertad de decir: estoy cansado, Señor, pero no quiero avanzar sin tu presencia. Es parar por un momento y dejar que Él te abrace por dentro. No esperes que llegue un día sin dificultades para detenerte. Puedes hallar reposo hoy, en este instante. No necesitas resolver cada pensamiento para encontrar paz. Solo tienes que permitir que Dios camine contigo en medio de ellos, ordenándolos a su manera y en su tiempo. Como un artista que conoce el valor de cada detalle, Él no tiene prisa,
Y si sientes que no puedes apagar el ruido mental, intenta cambiar su dirección, que no se enfoque únicamente en el problema, sino también en la promesa, que no repita solo las heridas, sino también las posibilidades de sanidad. Haz de tu mente un espacio que, aunque siga haciéndose preguntas, sepa dónde reposar el alma. Cuando eso ocurre, algo cambia dentro de ti, no porque todo se haya solucionado, sino porque ya no estás solo en tu interior, porque ahora, en tu diálogo interno, Dios también está presente. Y eso, amado oyente, ya es descanso verdadero. Número 9. Una mente renovada, un alma libre. Uno de los milagros más hondos que el Espíritu Santo puede obrar en una persona no se percibe externamente de inmediato. No siempre se manifiesta como una curación visible ni como una respuesta milagrosa a nuestras peticiones. Es algo aún más poderoso, la transformación de la mente, porque cuando la forma de pensar cambia, todo se transforma. Cambia nuestra manera de orar, de hablar, de decidir, de amar, de resistir. Incluso varía nuestra forma de relacionarnos con Dios. Una mente renovada es el comienzo de una libertad que el alma llevaba años anhelando. Pero esa transformación no ocurre por repetir frases agradables o pensamientos positivos. No es algo superficial. Es un proceso espiritual que inicia cuando el Espíritu de Dios, como una brisa invisible, comienza a limpiar lo más profundo de nuestra conciencia, ordenando lo que estaba en caos. Es un camino que no siempre es rápido, a veces implica dolor, porque para que la mente sea renovada, antes debe rendirse. La palabra lo expresa con claridad en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Este tipo de transformación no nace de una emoción momentánea, sino de una entrega consciente. No se trata únicamente de sentir a Dios, sino de dejarlo intervenir en los pensamientos que durante años se formaron sin que nos diéramos cuenta. Cada persona carga pensamientos repetitivos, como un eco constante. Algunos provienen de frases dichas en la infancia, otras se forjaron a partir del sufrimiento, de pérdidas o traiciones. Aunque cambies de entorno, de ciudad, de relaciones, esos pensamientos persisten como una melodía de fondo que filtra todo lo que vives. ¿Cuántas cosas estás experimentando hoy bajo la influencia de una mente que aún necesita sanación? No siempre es la situación en sí la que nos lastima, sino la manera en que la interpretamos. Dos individuos pueden atravesar situaciones idénticas, pero sus respuestas emocionales y espirituales pueden ser radicalmente diferentes. Uno se hunde en el desánimo, mientras que el otro se fortalece en la confianza en Dios. ¿Cuál es la causa de esta diferencia? La dirección en la que su mente ha sido formada. La cultura que nos rodea suele prepararnos para el temor, la inseguridad y la competencia. En contraste, las Escrituras nos enseñan a vivir con esperanza, confianza y gratitud. Este proceso no es emocional, es profundamente espiritual. Es como adentrarse en una lengua extranjera. Al principio suena ajena, es difícil memorizar las palabras y requiere disciplina, pero cuando te sumerges en ella cada día, llega el punto en que te resulta natural. De pronto, notas que tus reacciones han cambiado, que tus pensamientos ya no siguen el mismo patrón y que algo dentro de ti ha sido limpiado. El deseo de Dios no es solo entregarte bendiciones externas, sino transformarte internamente para que puedas disfrutarlas plenamente. Porque recibir un regalo del cielo sin renovar tu manera de pensar es como tener un tesoro en manos incapaces de valorarlo. Si tu mente sigue atada a la carencia, a la culpa o a la condenación, entonces estarás viviendo en libertad solo en apariencia. Es vital permitir que el Espíritu de Dios trabaje también en lo invisible, en los razonamientos que nadie conoce, en esas ideas que se han vuelto tan familiares que ya no las cuestionas. Pero esas ideas quizás no reflejan el carácter de Dios.
La transformación mental implica abrirle la puerta a Dios para que desmonte esas estructuras que alguna vez sentiste necesarias para sentirte seguro. Es confiarle tus creencias más arraigadas y permitirle que rediseñe tus pensamientos, tus justificaciones internas, tus hábitos invisibles. Y sí, puede doler, porque a veces estamos tan acostumbrados a ciertos pensamientos que incluso si nos hacen daño, los abrazamos. Nos han definido, nos han ofrecido una sensación de control, pero Dios no quiere que vivas encerrado en una burbuja de protección. Él quiere que vivas en plenitud, y para ello es necesario soltar las estructuras mentales antiguas, incluso aquellas que parecen tener sentido. A menudo escucho a personas afirmar: siempre he pensado así, así soy yo, como si esa frase fuese una sentencia permanente. Pero eso no es lo que enseña la verdad de Cristo. En Él eres completamente nuevo. Si tu esencia ha sido transformada, tu forma de razonar también puede cambiar. Renovar la mente no es negar lo que fuiste, sino aceptar con fe que ya no eres esa versión antigua. Y quizás tu próximo paso en el crecimiento espiritual no dependa de una nueva visión, sino de una nueva forma de pensar. Dios puede llenarte de promesas, pero si tus pensamientos están estancados en la derrota, no lograrás avanzar hacia ellas. Es como el pueblo que fue liberado de Egipto, pero nunca logró desprenderse del Egipto interior. Salieron físicamente, pero su mente permanecía encadenada a la esclavitud. Eso los mantuvo atrapados en un ciclo sin fin durante muchos años. Fuiste creado para avanzar, no para repetir historias estancadas, pero para dar pasos hacia adelante, debes desprenderte de esas ideas que no te conducen a ninguna parte. No se trata de combatir cada pensamiento oscuro como si fueran enemigos exteriores. Se trata de elegir con intención lo que permites que se quede en tu interior. Al comenzar a reemplazar las mentiras con la verdad, la libertad empieza a florecer. Ya no es necesario aparentar que todo está bajo control. Puedes vivir con una paz auténtica, nacida de una mente en armonía consigo misma, moldeada por la presencia divina. Este puede ser el inicio de esa renovación. No necesitas estar en el punto ideal, solo necesitas tener un corazón dispuesto. Dios no exige una mente sin defectos, solo una mente abierta a su intervención. Si hoy decides decirle: Señor, entra también en esta parte de mí, entonces la transformación ya está en marcha. 10. La fe tiene otra manera de razonar. Existe una clase de pensamiento que no se origina en lecturas académicas, ni en argumentos humanos, ni siquiera en la experiencia acumulada con los años. Es una sabiduría que viene del cielo. Llega de forma tranquila, casi imperceptible, pero con un poder que cambia la vida por completo. Es la mente de la fe. Una mentalidad así no se deja dominar por lo que observa con los ojos naturales, sino que se guía por lo que cree en lo profundo. No se somete a lo que siente, sino que se sujeta a lo que Dios ha dicho, por más irreal que parezca. La fe no es un instante emocional dentro de una canción de adoración, es una manera firme y continua de interpretar la realidad. Es ver lo mismo que otros ven, pero llegar a una lectura totalmente distinta. Donde muchos ven final, la fe ve una nueva etapa. Donde otros ven caída, la fe percibe una oportunidad de redirección. Donde la mayoría se detiene, la fe da el siguiente paso. ¿Qué ocurriría si cambiaras tu perspectiva sobre tu propia historia? A veces la diferencia entre una mentalidad terrenal y una espiritual no radica en lo que se observa, sino en la forma en que se analiza. Dos personas pueden enfrentar el desempleo. Una cae en la desesperación, la otra aprovecha el momento para reencontrarse con su propósito. ¿Qué las separa? Su manera de pensar, su filtro mental, su interpretación. El apóstol Pablo escribió palabras asombrosas desde una celda: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia». No lo dijo rodeado de comodidades, ni con la tranquilidad de una vida sin problemas.
Lo expresó desde la prisión, con un futuro incierto, pero con una mente completamente rendida a Cristo. Una mente que ya no necesitaba de lo externo para experimentar paz. Cuando la fe transforma tu forma de pensar, no te vuelves insensible, te vuelves estable. No necesitas ignorar la dificultad para declarar que Dios sigue actuando. No hace falta disimular el sufrimiento para afirmar que aún hay un propósito, porque tienes la certeza de que Dios no improvisa, no corrige errores sobre la marcha. Él es un Padre sabio que ya vio el desenlace desde antes de que comenzaras. Y esa convicción cambia tu manera de caminar por cada etapa. La fe no solo es para pedir milagros, es para adoptar una mente que ya se sabe victoriosa, pensar como quien ya ha sido liberado, como quien ha sido perdonado, como quien ha sido llamado por su nombre, pensar como hijo, no como alguien abandonado, pensar desde el favor divino, no desde la condenación, pensar con una perspectiva celestial, no desde los temores humanos. Tener fe no significa que estés exento de momentos de incertidumbre. Nuestra mente, moldeada por la lógica, el miedo y la necesidad de evidencia, tiende a desconfiar de lo invisible. Pero cuando la confianza en Dios empieza a permear tus pensamientos, cada interrogante encuentra consuelo en una promesa. Cada "y si todo sale mal" es contrarrestado por un "pero Dios permanece fiel". Cada temor comienza a perder fuerza frente a la certeza de que Dios nunca falla. Pensar con fe no es signo de soberbia, al contrario, refleja humildad. Reconoce que la fortaleza no proviene del ser humano, sino de quien sostiene toda la creación. Por eso, cuando las circunstancias parecen imposibles, la fe no retrocede, sino que se afirma en una declaración sencilla pero poderosa: a pesar de todo, seguiré confiando. Esa es la verdadera sabiduría del Espíritu. No consiste en comprenderlo todo, sino en descansar incluso cuando no se entiende nada. Esta forma de vivir requiere disciplina, no ocurre de forma espontánea. Es un ejercicio constante de sustituir pensamientos sombríos por verdades que perduran. Es como instruir a la mente como si fuera un niño agitado, hablándole con firmeza, pero también con ternura. Decirle cada día: hoy no vamos a pensar igual que ayer. Hoy elegiremos ver desde la fe. Al principio puede parecer ajeno, incluso forzado, pero con la práctica se vuelve parte de tu identidad, tu nueva forma de relacionarte con el mundo. Porque confiar en Dios no solo modifica tus expectativas, también transforma tu perspectiva. La fe te enseña a valorar lo que antes dabas por sentado, a descubrir belleza en lo cotidiano, a encontrar la presencia divina incluso en lo que parece roto. Y cuando tu manera de pensar cambia, aunque las situaciones permanezcan iguales, tú ya no eres el mismo, y eso lo cambia todo. Tal vez Dios no elimine de inmediato todos los desafíos, pero puede comenzar hoy mismo a redirigir tus pensamientos hacia la esperanza. Y eso, sin duda, es un tipo de milagro, uno silencioso pero profundo. Cuando tus pensamientos se alinean con la fe, el alma experimenta libertad, y la vida, con todo y sus luchas, se convierte en terreno fértil para lo imposible, porque Dios te acompaña en cada pensamiento. Número 11. El pensamiento que puede abrir o cerrar portales espirituales. No todos los pensamientos son neutrales. Algunos aparentan ser inofensivos o pasajeros, pero se transforman en llaves invisibles que desbloquean o clausuran puertas en el ámbito espiritual. Aquello que eliges pensar hoy puede allanar el camino para una bendición o preparar el terreno para un tropiezo. Con frecuencia, sin darnos cuenta, concedemos más poder a una idea negativa que a una verdad divina. No es exageración, es un principio espiritual. El adversario no siempre actúa de forma directa. Muchas veces solo necesita plantar en ti una creencia constante que te frene. Una sola mentira que aceptes como verdadera puede levantarse como una muralla mental,
construida lentamente por tus pensamientos repetitivos, y esa muralla, con el tiempo, puede llegar a ser tan alta que ya no te deja ver más allá. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en su carta a los Corintios: nuestras herramientas no son físicas, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Él explicó que se trata de destruir razonamientos y toda arrogancia que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cada pensamiento, sin excepción, porque hay ideas que, si no se sujetan al Señor, pueden terminar influyendo en nuestras decisiones y en nuestra forma de vivir. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar simplemente por pensar de una manera errada? Alguien que repite constantemente en su interior: no sirvo para nada, no solo está desanimado, está bloqueando su identidad en Cristo. Otra persona que se convence de que esto nunca cambiará, no solo es pesimista, está paralizando su fe, y la fe es la clave que abre todo lo que Dios desea darte. Los pensamientos no son solo impulsos mentales, son decretos internos, frases que con el tiempo se transforman en convicciones, y toda convicción es una semilla que eventualmente dará fruto. Por eso el enemigo no necesita un gran esfuerzo para detenerte. Le basta con hacerte aceptar como cierto que no eres digno, que se te acabó el tiempo, que Dios te ha dejado atrás. Pero Dios, con la ternura de un padre, viene a corregir ese rumbo. Él quiere sembrar en tu mente nuevas realidades, nuevas verdades, nuevas esperanzas, y no lo hace a gritos. Lo hace como quien planta una semilla, con paciencia, con amor, con cuidado. Puede que no lo hayas notado, pero hay pensamientos que te han acompañado durante años como huéspedes silenciosos. No están activos todo el tiempo, pero cuando aparecen, su influencia es abrumadora. Se presentan justo cuando vas a dar un paso de fe, justo cuando estás por pedir ayuda, o cuando estás a punto de rendirte por completo, y entonces susurran las mismas palabras de siempre. ¿Y si no resulta? ¿Y si te vuelven a herir? ¿Y si esta vez Dios no responde? Esas frases han detenido muchos propósitos, han congelado oraciones, han silenciado ministerios, pero hoy Dios quiere que las enfrentes, que reconozcas que no son tuyas, que las traigas a su luz, porque sólo así perderán su fuerza. Someter un pensamiento no significa reprimirlo, sino presentarlo ante Dios y preguntarle: Señor, esto es lo que pienso, pero ¿qué opinas tú al respecto? Ahí comienza la verdadera libertad. En lugar de luchar a solas con tus pensamientos, los conviertes en conversación con Dios. Y cada vez que oras, se abre una puerta. ¿Qué tal si ese pensamiento que te angustia no es tu enemigo, sino una señal de que necesitas anclarte más en la verdad? Todo pensamiento que no refleja el corazón de Dios es una oportunidad de ser transformado. No necesitas temerlo, solo necesitas sacarlo a la luz, porque cuando lo enfrentas, pierde poder. Cuando lo nombras y lo entregas, se debilita. Dios no te dio una mente para que fuera una prisión. Te la dio para que, bajo la guía de su espíritu, se convirtiera en tierra fértil para su propósito. Una mente que se somete a Cristo no es una mente vacía, es una mente vigorosa, capaz de imaginar, discernir, crear y al mismo tiempo descansar sin perder su dirección espiritual. Hoy es un buen momento para sentarte con Dios y revisar qué pensamientos han estado dirigiendo tu vida. Porque pensar desde la fe no es negar la realidad, es permitir que Dios tenga la última palabra. Cuando tus pensamientos se alinean con la verdad del cielo, entonces todo lo demás puede empezar a cambiar. No se trata de vivir cargado de culpa, sino de abrir nuevas oportunidades. Cuando una mente se entrega a Cristo, se abren caminos que antes parecían bloqueados, y lo que parecía detenido comienza a avanzar. Así descubres que pensar es también una forma de oración, que razonar desde la fe es una manera de adoración, y que una sola idea alineada con la verdad divina
puede convertirse en la llave que abre la puerta hacia una etapa completamente diferente en tu existencia. Número 12. Adoptar el pensamiento de Cristo. Experimentar la verdadera libertad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, sino porque algo en tu interior busca más que simples respuestas. Anhela paz, guía y cambio real. Has escuchado palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza. Y si tu corazón ha permanecido receptivo durante este recorrido, hoy puedes notarlo. Algo ha comenzado a despertar dentro de ti. Quizá aún no lo veas con claridad, pero lo percibes como un viento fresco en tu mente, como una luz tenue iluminando lo más profundo de tu ser. Antes de concluir esta reflexión, quiero compartir algo que no todos escuchan. No todos perseveran hasta el final. Muchos ceden ante la distracción, saltan al siguiente contenido o evitan enfrentarse a la transformación espiritual. Pero tú lo hiciste, y eso dice mucho sobre ti. Demuestra que hay en ti un anhelo genuino de cambio, que no huyes, sino que avanzas hacia aquello que Dios desea moldear en tu interior. Te invito a escribir en los comentarios esta frase: hoy confío en ti. No la escribas como una mera declaración, sino como un acto sincero de entrega, como quien deposita algo valioso y profundo en el altar. Porque tus pensamientos no son detalles sin importancia, son la raíz de todo lo que experimentas. Y si tu mente camina con Cristo, toda tu vida seguirá ese camino. Hoy has recibido una enseñanza que va más allá de las emociones. Es una invitación a un nuevo modo de vivir. La fe no es solo cantar, orar o asistir a un culto. Es pensar desde la fe. Es modificar el filtro con el que ves la realidad. Es permitir que la lógica se doblegue ante la verdad y que esa verdad sea Cristo. Cuando esto sucede, la mente deja de ser una enemiga silenciosa para convertirse en un instrumento de adoración, paz y discernimiento. Dios no te llama a una espiritualidad superficial, te invita a un renacer interior. Y ese renacer comienza en la manera en que percibes, procesas y respondes. Ya no eres esclavo de tus pensamientos. Ya no tienes que repetir las mismas historias de miedo, culpa, duda o resignación. Ahora puedes decidir, puedes pensar como Cristo y al hacerlo, vivir verdaderamente libre. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. No lo guardes solo para ti. Tal vez creas que un simple compartir no tiene gran poder, pero ¿y si justo hoy ese acto abre una puerta en el corazón de alguien más? ¿Y si tu pequeño gesto es la respuesta a la oración silenciosa de otra persona? No subestimes la magnitud del bien que puedes hacer cuando decides ser un canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento. No por obligación, sino porque sabes que necesitas más de este contenido, porque sientes que este espacio se ha vuelto parte de tu crecimiento espiritual. Este canal no es solo entretenimiento, es alimento. Muchas personas lo utilizan como su iglesia en medio de la semana, como su sostén. Si ya formas parte, gracias. Gracias por ser luz en este rincón digital, donde también se mueve el Espíritu Santo. Recuerda que lo que has escuchado no es teoría, es vida, es palabra viva. Pero para que se convierta en una transformación real, necesitas meditar, ponerlo en práctica, volver a escucharlo si es necesario. Permite que estas semillas caigan en tierra fértil, que no sean robadas por el ruido cotidiano o la rapidez del día. Ahora, toma unos minutos para permanecer en silencio. No apagues el video todavía. Deja que la música de fondo te envuelva. Quédate quieto, respira profundo y en ese silencio dialoga con Dios. Dale gracias por haberte sostenido hasta este momento. Pídele que esta renovación mental no sea pasajera, sino duradera. Que su espíritu te guíe en cada pensamiento, en cada elección, en cada palabra. La mente es un campo de batalla, pero también puede ser el lugar donde Dios establezca su trono. Hoy, si tú lo permites, tu mente puede convertirse en un espacio sagrado.
Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón y que al terminar este video salgas con una nueva convicción. No necesito más respuestas, necesito más fe. Nos vemos en el próximo estudio, pero la obra de Dios sigue ahora mismo dentro de ti.